Buenas tardes, amigas y amigos. Me quito el cubrebocas. Buen inicio de semana para todas y todos. Un gusto estar de nueva cuenta con ustedes esta tarde de lunes por tercera ocasión. Por lo pronto de 8 y espero que de muchas más. En esta ocasión para hablar de introducción, dentro de nuestro segmento de charlas sobre introducción a la bioética y conceptos clave. En esta ocasión el tema versará sobre lo que tiene que ver sobre la relación entre el discurso evolutivo y la bioética. Como siempre, les agradezco mucho sus intervenciones por medio de Facebook. Serán muy valoradas, muy apreciadas y trataré de darles retroalimentación a todas. Comentarios, sugerencias, aportaciones, dudas, todas son bienvenidas. Y sin más, comenzamos con lo que tiene que ver con la relación entre evolución y bioética. No sé si se está apreciando la presentación, porque... gracias. Bueno, en el Inter, hablar de... Gracias. Pues justamente las raíces evolutivas de la ética. No he podido hacer menos de, compartirles algo de texto, como ha venido siendo la costumbre dada la vastedad del tema, pero a la vez trataré de enfocar la presentación con ustedes en 3 segmentos, como lo hemos hecho, de 30 minutos cada uno, para justamente tratar de entablar un diálogo, una conversación, una charla por este medio virtual, sobre todo que sería lo más valorado tanto para ustedes como para un servidor también, y hacerlo justamente más dinámico. Tratar de hacerlo de esa manera. Comenzar hablando de las raíces evolutivas de la ética. Y comentarles que, se da una emergencia de la capacidad moral justamente desde una perspectiva evolucionista. ¿A qué nos podemos referir con esto? ¿A qué es el resultado del proceso histórico? Hemos hablado de historia, de evolución de una o de otra forma, en las ocasiones anteriores. Esta confluencia pues debe ser parte de las reflexiones sobre el origen y el significado de las normas y los valores morales de las sociedades humanas. Todo lo que tiene que ver con el ser humano, al menos de manera parcial, toda característica del mismo tiene un origen biológico, lo sabemos. Hemos hablado también de que el ser humano pues es un animal más desde una perspectiva netamente biológica. Hay autores que han subrayado esta condición y tratando sobre todo de contrarrestar lo que es el discurso que pone al ser humano en el centro de todo y sobre todo que ha llevado en sus extremos más preocupantes a abusar de la naturaleza y del entorno de la casa común, que si ustedes recuerdan hemos venido haciendo mención, concepto que ha acuñado el Papa Francisco de la casa común, del cuidado que le debemos. Entonces, toda característica humana, resumiéndolo, ¿lo comento? Vamos a hacer una pequeña pausa, amigos, regresamos en un momentito más. Disculpa por el desperfecto técnico ahí que se presentó. Estábamos hablando entonces de que toda característica propia del ser humano va a tener, por lo menos en confluencia con lo que hemos venido mencionando, un origen biológico y que tiene que ver con nuestra condición de animales dentro del espectro de los seres vivos, visto desde el punto de vista estrictamente biológico. La capacidad de desarrollar un comportamiento ético pues no es ni puede ser una excepción, incluso desde este punto de vista biológico, y que es lo que vamos a ir explicando. Toda característica de los seres vivos es resultado de la interacción genoma-ambiente. Abordamos y desmenuzamos este aspecto en la sesión pasada de la cuestión genómica y bioética, si ustedes lo recuerdan. Y es también necesario recordarlo en esta ocasión. La capacidad moral, entonces, como todas las demás características de nuestra especie, pues se ha generado a través de un largo proceso evolutivo como resultado de factores biológicos y culturales.
mencionar de que la biología, y en particular la biología evolutiva, está en condiciones de aportar conocimientos valiosos para el estudio de la ética, a través justamente de la capacidad de cómo es que nuestra especie ha adquirido esta capacidad de construir códigos éticos y de que somos resultado de un proceso justamente evolutivo. En este orden de ideas lo compartimos con todas las especies del planeta, así como el origen común que nos une a ellas y que por lo menos desde el punto de vista biológico pues no se sostiene ya la tesis de que exista una brecha trascendental entre el animal humano y los demás animales. Y lo vamos a ir viendo poco a poco, como les comentaba. Aún considerando los aspectos no biológicos en este estudio, pues es indudable que capacidades como las de hacer poesía, por ejemplo, la filosofía y la creación misma de la ciencia, de la que también ya hemos venido platicando previamente, implican ciertas características de tipo biológico que en lo general compartimos con el resto de los seres vivos. La capacidad moral es una parte inherente a lo humano, por otra parte desde nuestros mismos orígenes. Y es una característica que se desarrolló debido a su carácter social de nuestra especie. ¿Cuántas veces no hemos oído hablar de que somos animales sociales? Y es una de las pues más grandes verdades de tanto de conocimiento, digamos, común como de conocimiento científico. Esta capacidad social surge como una adaptación en virtud de la necesidad de establecer normas de convivencia. Y pensemos, amigas, amigos, en la construcción de la civilización, en la construcción de las grandes ciudades que surgen en Occidente a partir principalmente de, pues ya desde la Edad Media existen ciudades, desde antes incluso, desde el Imperio Romano, Grecorromano, existían las metrópolis, las polis, recordemos el término griego de polis, de ciudad, y que de ahí se deriva la palabra, por ejemplo, metrópoli. Hubiera sido imposible la construcción de las ciudades y de la civilización si no es por la capacidad que tenemos de ser seres sociales, de ser seres en una continua convivencia, en una continua ayuda mutua. Y que en nuestro país lo hemos visto, yo diría, en cierta manera desafortunada, sobre todo en las grandes catástrofes. Pensemos en los terremotos que se han dado, sobre todo el de 1985, el de 2017. Particularmente es cuando la capacidad, en este caso del mexicano, de ayudar, pues sale a relucir inmediatamente. Pero no tendría que ser así, yo diría, sino cotidianamente. Y a nivel general, hablaba yo del occidente, de la civilización occidental, la construcción de las grandes ciudades y de las grandes civilizaciones habría sido imposible si no es por esta característica propia del ser humano de convivencia y de sociabilidad. La segunda tesis o el segundo supuesto a considerar es que los valores morales, discúlpenme, me estoy acomodando el micrófono, ¿listo? Los valores morales son resultado de un largo proceso histórico-cultural en el tiempo y que por tanto no se pueden ni se deben imponer como verdades absolutas de la condición o de la naturaleza humana. La especie humana, como todas las demás especies, hablo desde el punto de vista biológico estrictamente, ha sido resultado de un proceso evolutivo muy largo que se inició hace aproximadamente, imaginemos, 3.800 millones de años, y a través del cual se ha acumulado una cantidad de información genética inmensa. Toda especie actual es producto de una historia que empezó por lo menos hace miles y no millones de años, como lo acabamos de mencionar. En lo que tiene que ver con nuestra especie, hay también una herencia cultural, más allá de la biológica, de más de 1 millón de años, con características que se han desarrollado desde antes del origen de nuestra especie, como por ejemplo el manejo del fuego, descubierto no por el Homo sapiens sapiens, sino por el Homo erectus, ancestro de nosotros como especie. Entonces esto es algo que no se desarrolla de la noche a la mañana, sino al contrario, producto de una larguísima evolución y que se va
dando pues paso a paso en este arco tan grande de tiempo. Entonces, resumiendo lo que llevamos hasta el momento, como seres humanos, como especie humana, tenemos una herencia biológica, ciertamente sí, así es, pero también tenemos una herencia cultural. Yo recuerdo al Papa San Juan Pablo II que hacía mucho énfasis en este concepto de la cultura. ¿En qué se debe de entender por cultura? Como algo característico del hombre, de la especie humana, hombre con mayúscula, o ser humano, del ser humano, y que nos distingue del resto de las especies, esta capacidad de crear cultura y que cada uno de los pueblos del mundo, incluso de nuestro país, cuentan con una propia cultura, un término tan vasto y con tantas implicaciones como este. Entonces, desde este punto de vista evolutivo, la naturaleza no parte cada vez desde cero, parte en cambio de lo que generación tras generación a lo largo de estos millones, miles de años, pues se va construyendo. Hablábamos de genoma desde hace 8 días y el genoma humano tiene un registro histórico evolutivo desde el origen de la vida y por tanto desde un punto de vista biológico no representa ningún tipo de ruptura con el resto de los seres vivos. Si ustedes recuerdan, hablábamos de la similitud de más del 96% con el resto de las demás especies. Y si nos remitimos nada más a la especie humana, de una similitud de más del 99% aproximadamente entre todos los habitantes de los diferentes países del planeta. Y que por tanto la diferencia entre razas, así llamadas, entre comillas, dentro de la misma especie humana, pues se desvanece, no existe, dando al traste con teorías como las de Hitler o de Mussolini o discursos fascistas, racistas, que buscan imponer un cierto color de piel o una cierta característica genética y ponerla por encima de las demás. Entonces, claramente las brechas que se producen en el terreno de lo cultural, pero no hay que olvidar que el desarrollo de la cultura presupone que un ser que reúne aquellas características que le permiten desarrollar una cultura y estas a su vez se asientan o se desarrollan sobre un contexto biológico. Entonces, una vez más, subrayar la confluencia o la interdependencia entre el aspecto biológico del ser humano y el aspecto cultural, y que va ligado también con el tema de la genómica que abordamos la sesión pasada. Aquí tenemos, bueno, algunas imágenes de las diferentes especies, nuestros ancestros como especie, hasta llegar a lo que es hoy el Homo sapiens. Si bien en un estado muy primigenio, es decir, desde los primeros orígenes de este contexto, se encuentra la posibilidad de percibir perdonen ustedes, una dimensión axiológica en la vida animal, es decir, valorativa. Es posible también entender la naturaleza moral del humano si distinguimos o si somos capaces de diferenciar entre el origen de la capacidad ética derivada de la evolución biológica y la capacidad, por otra parte, de estructurar códigos éticos que tiene, por otra parte, una raíz cultural. Entonces, bueno, vamos avanzando en nuestra explicación poco a poco y decir que nuestra especie posee la capacidad de prever las consecuencias de sus acciones, la capacidad de formular juicios de valor sobre las acciones o las cosas y la capacidad de elegir entre modos alternativos de acción. Me parece haberlo mencionado la vez pasada, pero viene de nuevo a colación un documento de justamente Karol Wojtyła, San Juan Pablo II, que es la Salvifici Doloris, y que en lo que tiene que ver con el tema que estamos desarrollando, Juan Pablo II dice que al ser el ser humano la única especie, por lo menos hasta lo que se conoce, que no solo sufre de diferentes maneras, no solo biológica, ojo, sino también psicológica, y que es algo este último aspecto, que le escapa a la terapéutica de mayor forma que los aspectos puramente biológicos, esa capacidad de sufrir del ser humano nos diferencia cualitativamente
y ensancha el misterio del ser humano en ese drama del sufrimiento, en ese aspecto tan puntual del sufrimiento, es cuando el misterio del ser humano adquiere quizás sus mayores dimensiones o una de las cotas más grandes de los niveles más altos a los que como seres humanos la dignidad del mismo puede llegar. Entonces, bueno, aquí vemos la capacidad de ciertas especies animales también, que contrario a lo que se puede pensar, como dicen, una imagen vale más que 1000 palabras, sí pueden convivir armónicamente, por ejemplo, una especie de simio con lo que sería un leopardo, un guepardo, en sana convivencia. El conocimiento entonces, amigas, amigos de la naturaleza humana, en conjunto con nuestras teorías morales, puede utilizarse o está en condiciones de utilizarse para explicar los principios normativos que regulan a las sociedades humanas y también para conformar nuevos principios. ¿A qué me refiero con principios normativos? Aquí no me estoy refiriendo quizá tanto a códigos escritos, qué sé yo, un código penal, un código civil o un código procesal mucho menos, sino que yo recuerdo en el primer semestre de Derecho uno de nuestros maestros nos decía que hay normas que se llaman de uso o convencionalismo social. ¿Y cuáles son estas normas? Bueno, si nosotros nos presentamos a una casa que no es la nuestra, o en nuestra misma casa, a comer, y estamos conviviendo con más, particularmente si estamos conviviendo con más personas, sabemos que si no comemos, por lo menos en México, con tenedor, pues seguramente no va a venir la policía por nosotros, ni le van a llamar a algún agente del orden a que venga a reprimirnos o a detenernos, pero ciertamente sí será censurable nuestra conducta ante los ojos de los demás. ¿Por qué? Porque es una norma de uso o convencionalismo social, es decir, aceptada comúnmente. Entonces, principios normativos. La diversidad, por otra parte, es parte de nuestra riqueza biológica y cultural, y esto confiere innumerables posibilidades de ser humano. Otra vez, la cultura. Y la continuidad histórica de los rasgos conductuales de animales y humanos, pues esto último no contradice que en los humanos se haya desarrollado una herencia cultural propia que marca una diferencia fundamental con respecto a los animales no humanos. Otra vez, herencia cultural como un rasgo distintivo de nuestra especie, más allá del tema biológico que ya hemos mencionado varias veces. Entonces, el punto de encuentro entre la ética y la evolución se da en tanto asumimos que la capacidad del ser humano es resultado de un proceso de adaptación. Por ejemplo, hace más de 150 años, en El origen de las especies, Darwin mostró que todas las especies tienen un origen común. Por otra parte, nuestras reglas de convivencia, nuestras morales y nuestras teorías éticas siguen sosteniéndose en los pilares de una concepción del mundo que aún no ha integrado adecuadamente al pensamiento evolutivo. Es decir, ciertamente no es un discurso fácil de asimilar el de Darwin, contrario a una larga tradición de pensamiento, sobre todo en Occidente, pero sin embargo yo diría que es una razón científica más que comprobada y que incluso la misma Iglesia Católica la ha aceptado de cierta forma o de manera muy amplia, mejor dicho. Entonces sería conveniente releer o volver a examinar las teorías de Darwin para tratar de comprenderlas y para tratar de justamente adaptarlas a los tiempos que corren y darles un buen provecho. En términos generales, entonces, la teoría darwinista descansa en dos mecanismos fundamentales, una son la variación y la selección natural, por otra parte. La idea de selección natural se basa en tres principios, que son los siguientes. Todos los individuos de una especie son diferentes. Dichas diferencias, por otra parte, son al menos heredables. En segundo lugar, que los recursos necesarios para que todos los individuos de una población sobrevivan son limitados.
y que la escasez desencadena una competencia entre los organismos por los recursos. Nada menos, hace unos momentos, en otra reunión de trabajo yo escuchaba por ahí que estamos ante una escasez de alimentos a nivel mundial. Y bueno, la verdad es que cómo no constatarlo aquí mismo en nuestra ciudad de Guadalajara, la miseria se ha disparado, lo vemos en las esquinas desafortunadamente, lo vemos ante la necesidad de tantas personas que yo diría, insisto, a simple vista pues se ha multiplicado. Y también desafortunadamente lo vemos en cómo la inseguridad ha aumentado de manera desenfrenada. Es cada vez más inseguro, por ejemplo, qué sé yo, ir a un cajero a una cierta hora del día se vuelve sumamente inseguro, hasta salir de casa a una cierta hora se vuelve inseguro, bajarte en la farmacia si no está bien iluminado, sabemos que ya es cada vez más inseguro. Y bueno, actualmente por la cuestión especulativa, por la cuestión de compra, de lo que los financieros llaman compra de futuros, es decir, de lo que todavía no se produce desde el punto de vista de los alimentos, de las cosechas, ya se puede comprar desde el punto de vista de los mercados y esto crea a su vez posteriormente escasez de alimentos, que actualmente a nivel internacional es un poco lo que prevalece, e incluso a nivel nacional. Esto, bueno, complementando los párrafos anteriores. La selección natural, entonces, por definición, es un proceso que favorece el aumento de la adaptación. Es un proceso oportunista, acompañado de eventos aleatorios, según Darwin, que ocurren sin tener relación con la adaptación. Quisiera subrayar que no es nuestra intención, ni la intención de un servidor, defender desde luego la conformación de una normatividad ética a partir de la biología, sino es más bien insistir en que es importante reconocer el origen biológico de algunos de nuestros rasgos conductuales como especie Homo sapiens, los cuales han venido adaptándose y que actualmente se han convertido incluso en problemáticas de carácter social, como lo vamos a ir viendo a continuación. Son las 7 en aras de guardar la uniformidad de las sesiones pasadas. Propongo tomar un descanso de 5 minutos y nos vemos aquí a las 7:05 si les parece bien, amigas, amigos. Agradezco su paciencia y sobre todo también sus comentarios, de ser el caso.
Bienvenidos de vuelta, bienvenidas de vuelta, amigas, amigos. Decíamos que la selección natural, por definición, entonces, es un proceso que favorece el aumento de la adaptación. Podríamos decir que esta selección natural de origen, sobre todo darwinista, pues es un proceso oportunista, acompañado, según siempre Charles Darwin, de eventos aleatorios que ocurren sin tener relación con la adaptación. Y bueno, subrayábamos también que no es la intención de quien esto expone defender la conformación de una normatividad ética a partir solamente de la biología, sino al contrario, insistir en que es importante reconocer el origen biológico de algunos de nuestros rasgos de conducta, los cuales tuvieron un sentido adaptativo en alguna etapa de nuestra historia y que incluso actualmente se han convertido en problemas de carácter social. Mencionábamos en lo que tiene que ver con aspectos sociales también, producto de las decisiones de los países, del acaparamiento del mercado, y que se conecta también con el discurso de nuestro actual Papa Francisco de la necesidad. Yo les he recomendado la lectura de la encíclica Fratelli Tutti, Hermanos Todos, donde Francisco, en su número 7, lo hemos venido platicando, habla de que esta pandemia que estamos padeciendo, que nos está azotando como especie, debe de llevar necesariamente, o debería de llevar al menos, a un replanteamiento total de todas nuestras estructuras, económicas, sociales, políticas y justamente también culturales. Y de que si no fuéramos capaces, nos dice Jorge Mario Bergoglio, el Papa Francisco, si no fuéramos capaces de reconocer en esto la necesidad de ello, de un replanteamiento en todos los órdenes de lo conocido hasta el día de hoy, pues estaríamos simple y sencillamente negando la realidad. Palabras duras, palabras directas del Papa. Problemas sociales que se traducen en nuestro contexto, en inseguridad, en incluso falta de alimentos, en el aumento de la pobreza en nuestro país, desafortunadamente, que es un problema que padecemos históricamente, es un problema cultural también, aquí también entra la cultura, y de que sin embargo se acentúa en lugar de ir hacia atrás. Al igual que todos los primates entonces y que muchos otros animales, tenemos un comportamiento social. Sí, ciertamente compartimos esto con los animales, y las reglas de adaptación y de supervivencia inherentes al comportamiento social deben entenderse a partir de la comprensión de la paradójica relación entre el altruismo, del que hemos dado ejemplos en nuestro país, cómo se traduce sobre todo en eventos catastróficos o eventos límite como los temblores. Sabemos que somos un país que estamos en una zona sísmica y de que cuando se producen este tipo de eventos, ¿cuántas veces no hemos oído decir? Y de hecho en la realidad así se verifica, que el mexicano siempre tiende la mano, el mexicano siempre está presto para atender a sus semejantes en situaciones de necesidad. Y es cierto. Entonces, por una parte tenemos a este altruismo que compartimos con el resto de las nacionalidades, desde luego, que es propio de la especie humana, y también tenemos la cuestión de la agresividad, por otra parte. Y esto nos sirve para comprender que en su origen ambos tipos de comportamiento tenían como resultado la supervivencia del grupo. Pensemos, por ejemplo, en nuestros antepasados, no sé, en la era de las cavernas, por ejemplo, para usar un término coloquial, en la que era necesario cazar para poder comer, o en la que el concepto de clan o de grupo humano era algo que formaba parte de la vida cotidiana. Las personas se tenían que agrupar justamente en conjunto para poder sobrevivir, para poder defenderse tanto de los embates de la naturaleza como de los embates de los otros grupos. Entonces, el altruismo y la agresividad ya desde entonces han venido conviviendo. Darwin entonces entiende este problema y busca la forma de explicar el mecanismo que hace posible el altruismo, por lo que acepta que además de competencia, por una parte, también hay cooperación entre los individuos de una especie. La propuesta de este autor británico
para resolver el dilema entre la selección competitiva y la selección cooperativa fue el diferenciar entre selección individual y selección grupal. No obstante, los humanos, como muchos otros animales, hemos desarrollado comportamientos que benefician a otros individuos, a una costa del propio beneficio. Es justamente este tipo de comportamiento al que se le conoce como altruismo. Y cómo no pensar en el ámbito católico, en la historia de los santos, por ejemplo, ¿no? Cómo se ha traducido a lo largo de las décadas y de los siglos este altruismo llevado a niveles heroicos. Pienso, por ejemplo, en San Maximiliano María Kolbe, sacerdote de origen, me parece, polaco, que en un campo de concentración, Auschwitz, en un momento determinado, cuando iban a llevar a su grupo a ser exterminados a las cámaras de gases, él se percata de que uno de sus compañeros es padre de familia y decide dejar su lugar, decide mejor dicho, tomar el lugar, mejor dicho, de esta persona y ofertar su vida en beneficio de alguien más. Y así, con los demás santos, con muchos de los santos que han ofertado su vida de una manera o de otra, quizá no necesariamente de esta manera extrema, pero sí en beneficio de iniciativas sociales, como por ejemplo pensemos en San Juan Bosco, el fundador de los salesianos, con iniciativas educativas de gran escala, por ejemplo en lo que se ha convertido en la Compañía de Jesús, que fundó San Ignacio de Loyola, y así podríamos seguir toda la tarde en la enumeración de algunos de los más importantes santos de los últimos siglos. Entonces, el altruismo, por otra parte, el altruismo llevado y con la capacidad de ser llevado por el ser humano a niveles incluso heroicos, que en el contexto católico eventualmente derivan en santos o en mártires. Entonces, en lo que tiene que ver con la selección natural y el dilema altruismo-egoísmo, los cuidados parentales, por ejemplo, en todos los animales que los practican, incluyéndonos, y que podrían ser vistos como actos altruistas desde un punto de vista biológico, digamos. Hay quienes dicen, o una cierta interpretación dice, que a final de cuentas tendrían un sesgo egoísta, puesto que cuidamos a nuestros hijos o a los nuestros para proteger a nuestros genes. Quizá no de manera consciente, dicen algunos, pero sí con cierta tendencia a realizar esto. Esto, nada más una interpretación, lo subrayo, pero ciertamente es algo que se da en el mundo animal de manera, natural. La opción de Darwin, entonces, a la contradicción entre comportamiento altruista y selección natural, fue la selección grupal. Hay otros autores como Sober y Wilson que defienden la selección de grupo, que esta selección ha sido una fuerza importante en la evolución de la especie humana. La consideran capaz de explicar la constitución de diversos caracteres. Principalmente, volvemos un poco a subrayarlo, aquellos relacionados con la evolución cultural. De manera moderna o desde el punto de vista moderno, incluso un cierto tipo de nacionalismo bien entendido, o un cierto tipo de regionalismo dentro de nuestro país, pues ha llevado hasta también a este desarrollo cultural. Pensemos, por ejemplo, en nuestra región en la importancia del mariachi o de la charrería como elementos típicos de nuestro país a nivel mundial y que se han desarrollado, que han venido desarrollándose de generación en generación. Entonces, hablar de moralidad es hacer de referencia a esa amalgama, a ese conjunto de emociones, sentimientos y comportamientos que van desde la empatía, el cariño, el altruismo y la cooperación, que los humanos podemos ser capaces de desarrollar hacia nuestros parientes, pero también hacia nuestros demás congéneres, hacia nuestros semejantes, preferentemente aquellos con los que convivimos, pero yo añadiría no solamente. El altruismo entonces existe como resultado de una evolución social y aunque el comportamiento tiene una base ciertamente genética, esta no sería determinante en las acciones del ser humano.
Si nosotros recordamos, y bueno, siguiendo este hilo conductor que hemos llevado desde el inicio hace 15 días, y ya la semana pasada lo subrayábamos con los aspectos genéticos. Y fuimos muy claros en subrayar que la genética no se puede ver como ese determinismo según el cual venimos de una cierta rama, provenimos de una cierta familia, con ciertas características de nuestros padres, de nuestros abuelos, particularmente, en carácter, sobre todo en manera de dirigirse socialmente, es donde más se puede ver este tipo de características. Sí, tenemos una herencia ciertamente genética, esto es algo comprobado por la ciencia, pero no quiere decir que estemos determinados por ella. También hay aspectos que son determinantes y decisivos, como lo mencionábamos, la educación que recibamos, el entorno en el que nos desarrollemos y sobre todo también la voluntad, que en el ser humano juega un aspecto fundamental y que se llega a desarrollar a base de justamente, ¿cuántas veces no lo hemos oído?, de los hábitos? La creación de buenos hábitos, cómo puede llevar justamente a enderezar una cierta conducta o un cierto tipo de tendencia, incluso a modificarlo. Entonces el sentido moral surge de tres aspectos inherentes al animal social humano. En primer lugar tenemos la naturaleza persistente y constante de los instintos sociales, esta sociabilidad de la que nos es necesaria, que nos es inherente a nuestra condición humana, incluyendo en primer lugar los lazos familiares, la familia, el amor y la simpatía que se siente hacia individuos de la propia tribu o comunidad, llegando incluso hasta nuestros paisanos mexicanos, cuando quienes hemos tenido en alguna ocasión la oportunidad de estar fuera de nuestro país y vemos o distinguimos a un grupo de mexicanos, pues sentimos, como no, cierta empatía o cierta afinidad para acercarnos con ellos, para platicar con ellos y para compartir con ellos, particularmente cuando estamos lejos del terruño, lejos de nuestro país. En segundo lugar, el aprecio que tiene el ser humano hacia la aprobación de sus compañeros y el disgusto que le genera su reprobación. Esta necesidad, lo que algunos psicólogos incluso llaman la necesidad de aprobación, la necesidad de ser bien vistos, de ser aceptados en un cierto grupo. En tercer lugar, la extraordinaria capacidad de nuestras facultades mentales. El cerebro del ser humano, incluso desde el punto de vista biológico, anatómico, nos distingue del resto de las demás especies. Nos permite la capacidad de reflexión sobre los actos pasados y sus motivaciones. Y también nos orientan en la búsqueda de la felicidad, parte fundamental de la cual consiste en lograr el bien común. ¿Cuántas veces no habremos sentido o no hemos tenido la oportunidad de sentir ese gusto, esa dulzura interior que se siente al poder ayudar a los demás gratuitamente? Es algo, yo creo, que es incomparable y que no se puede justamente, no encuentra parangón pues en algún otro tipo de conducta que podamos tener. El abrirnos a los demás, y que tiene que ver con esta sociabilidad que hemos venido platicando, es algo que nos diferencia de las demás especies, indudablemente. Pero hacerlo, yo añadiría, si me permiten, amigas, amigos, no hacerlo por instinto biológico, sino por un gusto o por una, ¿cómo llamarlo?, tendencia incluso, que va más allá de lo biológico, que tiene que ver con nuestra voluntad y con esta capacidad de apertura justamente que ya mencionábamos hacia nuestros semejantes e incluso hacia el entorno en el cual nos desarrollamos, hacia la casa común, que decía Francisco, y si se me permiten añadir, sabemos que Francisco, el Papa actual, toma su nombre de San Francisco de Asís, él lo ha manifestado, este santo italiano del siglo XIII, el cual, si recordamos, y que lo acabamos de celebrar el día 4 de octubre, hace 15 días justamente, tuvo San Francisco de Asís, la capacidad de predicar a los animales. Según algunos de sus biógrafos, tenía la capacidad de hablar y de ser escuchado, si se permite el término, por ejemplo, por los pájaros,
y le llamaba hermanos al sol, a la luna, a la tierra. Este sentimiento de amistad y de cercanía, pues, con el resto de lo creado y no nada más con nuestros semejantes. Entonces, bueno, aquí por ejemplo les pongo una imagen de algunos grupos, sobre todo comúnmente llamados pieles rojas, apaches, y que incluso formaron una confederación llamada iroquesa. Aquí está la bandera de la confederación iroquesa. Eran tribus y que, si ustedes recuerdan, si revisamos un poco la historia, había un jefe de una tribu, un jefe de un clan, y las tribus eran identificadas con nombres de animales. Y eran confederaciones que cuando los ingleses y los franceses llegaron a esta parte de América, Norteamérica, se sorprendieron del grado de desarrollo en ciertos aspectos, sobre todo en el aspecto justamente social y de relación, una vez más, con la naturaleza. Entonces, ¿cómo ir tomando, cómo debemos estar abiertos, una vez más, a tomar enseñanzas de este tipo de pueblos, en nuestro caso, de nuestros pueblos originarios mexicanos, para tomar todo lo bueno que ellos tienen desde antes de la llegada de los conquistadores, y cómo sus propias ideas pueden permear y pueden ayudar a nuestras sociedades? Entonces, la capacidad moral es parte del mecanismo evolutivo que nos ha permitido que la conducta cooperativa se exprese en nuestra especie como una cualidad justamente, que al ser compartida y valorada socialmente, induce a cooperar cada vez más. Digamos que sería un círculo virtuoso, y desde esta perspectiva cooperar resulta ser una mejor estrategia, incluso biológica, que competir. El altruismo y el egoísmo coexisten tanto en seres humanos como en animales no humanos. Hay ciertos autores como De Waal y Rickman que, bueno, suscriben estas tesis. Se pueden consultar en internet sus principales aportaciones. Y hay un caso de una chimpancé llamada Binti Yua. Esto se dio en Estados Unidos, no recuerdo exactamente la ciudad, me parece que fue San Diego o en alguna otra ciudad de la Unión Americana, muy seguramente. Que, bueno, al ver a una niña que caía, inmediatamente Binti Yua, esta simia, se aprestó a ayudarla. Nadie le hizo alguna señal para que se acercara a salvar a la niña, pues prácticamente una muerte segura, sino que de manera automática reaccionó la chimpancé y se aprestó para ayudar a esta niña que cayó de una cierta cantidad de metros para que no muriera. Entonces, bueno, esto dio pie a un estudio científico sobre este tipo de conductas en los animales y comprobó lo que estamos diciendo, como el altruismo justamente desde el punto de vista biológico no solo se da en nuestra especie, sino también en otras especies, particularmente las que son más cercanas a nosotros, desde el punto de vista justamente genómico, que ya lo hemos visto. La capacidad moral también es parte del mecanismo evolutivo que ha permitido que la conducta cooperativa se exprese en nuestra especie. Bueno, mencionábamos este aspecto de Binti Yua. La evolución, por su parte, no excluye los comportamientos prosociales, morales y altruistas, que seguramente representan alguna ventaja selectiva para nuestra especie. En otras palabras, ninguna sociedad humana puede existir sin que sus miembros convivan ayudándose continuamente unos a otros. Y lo mencionábamos, la construcción de las grandes ciudades hubiera sido imposible sin la cooperación de los seres humanos. Sería imposible pensar en levantar grandes rascacielos o en construir edificios sin la cooperación mutua entre los seres humanos. Existe desde luego una herencia biológica que ha respondido, como lo hemos venido comentando, a diversos procesos adaptativos, y en ese sentido pues hay sistemas biológicos innatos, entre ellos el moral,
Pero hay también en el ser humano una historia cultural en la que se han desarrollado diferentes códigos éticos que han regulado, como lo hemos mencionado, la convivencia de los grupos humanos. Una vez más, la confluencia entre el aspecto biológico y el aspecto cultural, una historia cultural, traducida desde el punto de vista también ético. De códigos éticos poníamos el ejemplo de los usos o convencionalismos sociales según un cierto contexto geográfico, como en nuestro país es mal visto comer sin cubiertos, por ejemplo, bueno, salvo quizá los tacos, que es algo justamente cultural muy nuestro, los mexicanos, pero de ahí en fuera, bueno, será importante el uso de los cubiertos, nada más para poner un ejemplo. En otros contextos, otros serán los ejemplos, ¿verdad? A esto nos referimos. Biológicamente, el altruismo entonces está basado en el razonamiento dado que comparto un gran número de genes con mis parientes cercanos, es algo que ya hemos venido mencionando. Es fácil, por lo tanto, que desarrolle un comportamiento altruista con base genética hacia ellos. Por otra parte, lo que la selección natural de Darwin produce es extremadamente diverso. Puede producir la indiferencia social que encontramos en muchos animales solitarios, pero también rasgos sumamente cooperativos, amigables y empáticos, según autores, por ejemplo, como De Waal, que ha indagado, que ha profundizado en este concepto de la sociedad natural y que ha llegado a este tipo justamente de conclusiones. En el comportamiento de los grandes simios hablábamos de, bueno, la afinidad genética que tenemos con ellos. Se encuentran componentes básicos de la moral humana. Es decir, que compartimos con los grandes simios caracteres muy básicos. Hay, sin embargo, dos niveles adicionales de sofisticación. Los humanos imponemos, por una parte, nuestros códigos morales en la sociedad mucho más rigurosamente, con la construcción de recompensas, castigos e incluso lo que conocemos como reputación. Y aplicamos también, combinado con las emociones, un grado de juicio y razonamiento para el cual no hay paralelismo en los demás animales. Si pensamos en recompensas, castigos y reputación, ejemplificábamos que no es necesario ir a la cárcel o ser sancionados por el derecho penalmente para sentirnos recluidos o rechazados por un cierto grupo social, si es que tenemos un comportamiento que es mal visto justamente por la sociedad. Qué sé yo, un ejemplo extremo sería pararnos a media calle de buenas a primeras a las 12 del día en un cruce de nuestra ciudad muy céntrico y empezar a gritar improperios, groserías. Seríamos seguramente objeto de reprimenda social. A lo mejor, aunque sí sería posible ser tomados por la policía, pero sí sin duda seríamos vistos como alguien extraño, porque no es algo que socialmente sea bien visto. El ser humano entonces ha desarrollado un órgano moral, llamémoslo así, que le permite aprender cualquier sistema justamente moral. Para ciertos autores como Hauser, nacemos con un programa inscrito en la estructura de la mente, con una gramática moral universal, constituida por un conjunto de reglas complejas que nos permiten decidir qué acciones están permitidas, prohibidas o son obligatorias. En otras palabras, es lo que algunos dicen, o lo que ciertas teorías, marcadamente la cristiana, pueden establecer como la diferenciación entre lo que está bien y lo que está mal, pero que también es algo racional. Estas reglas no son deterministas, hablábamos del no determinismo de la genética, de la capacidad de elegir y de formarnos de una cierta forma. No son deterministas entonces estas reglas en cuanto a que no establecen un repertorio de conductas específico, sino que en función de cada caso van cambiando plásticamente, nos dicen aquí los autores, es decir, la capacidad de adaptación que hemos venido subrayando una y otra vez.
Son las 7:30, amigos. Agradezco sus comentarios de ser el caso. Y si no, serán bienvenidos en este último segmento. Nos vemos en 5 minutos.
Estamos de vuelta, amigas, amigos. Mencionábamos que el ser humano ha desarrollado un órgano moral que algunos autores han tenido a bien darle ese término, que le permite aprender cualquier sistema justamente moral. Para Hauser, nacemos con un programa inscrito en la estructura de nuestra cabeza, de nuestra mente. Él ya la llama una gramática moral universal, constituida por un conjunto de reglas complejas que nos permiten decidir qué acciones están permitidas, prohibidas o son obligatorias. Ya dábamos algunos ejemplos de esto. No sé ustedes qué piensen al respecto. ¿Nacemos con esto inscrito en nuestra cabeza o lo vamos desarrollando? ¿Qué piensan ustedes? Me gustaría saber su punto de vista. Porque según estos autores, estas reglas no son deterministas en cuanto a que no establecen un repertorio de conductas específico, sino que se va adaptando poco a poco. Me gustaría, como les decía, conocer su opinión. Ahora bien, si bien compartimos con otros animales aspectos como las emociones y los sentimientos, o lo que es la empatía y la compasión, la moralidad requiere adicionalmente la capacidad de reflexionar sobre nuestras acciones e intenciones para hacer juicios morales sobre ellas. Es decir, más allá de la empatía y la compasión que también pueden desarrollar otros animales, nuestra condición humana y la moralidad que podemos desarrollar, amigas, amigos, nos permiten también la capacidad de reflexión. Hablábamos del ejemplo de lo que significa el sufrimiento, por una parte, en el mundo animal y que la compartimos con el mundo animal. Los animales también sufren, desde luego, esto es algo que sabemos. Pero hasta donde tenemos conocimiento, el ser humano es la única especie que sabe que sufre, que es consciente que sufre y que somos conscientes de que un día nacimos y de que un día vamos a dejar de existir. Esto entonces nos hace diferentes cualitativamente, ya lo mencionábamos, al resto de las especies. Esto lo sostengo yo. No sé ustedes qué piensen, me gustaría conocer su opinión. Se entiende entonces a la moralidad como algo más que un conjunto de respuestas instintivas, no controladas por nuestra reflexión y por nuestra crítica. Una vez más, estas condiciones únicas en la especie humana, la capacidad de reflexión y la capacidad de crítica, según autores como Korsgaard, por ejemplo, nos pondrían en un escalón diferente, en una escala distinta al resto de las especies. Ojo, no desde un punto de vista arrogante o desde un punto de vista de dominación del resto de las especies, pero sí cualitativamente un poco más allá. Particularmente por estas dos condiciones de reflexión y de crítica. Gracias, Marta. Tenemos un comentario de Mercedes Judith Magaña, me imagino, ¿será? Gracias, Mercedes. Nos pone que puede ser genético y también podemos desarrollar. No entiendo exactamente tu comentario, Mercedes, pero sí, ya reflexionando un poquito más. Sí, efectivamente, Mercedes. Es lo que hemos venido mencionando. Comparto tu punto de vista de que, por una parte, sí, ciertamente la genética juega un aspecto fundamental en nuestro desarrollo. La herencia que traemos con nosotros, en nuestros genes, cuántas veces no lo hemos oído, pero también podemos desarrollar ciertas características de conducta, sobre todo de hábitos, y que eso va a forjar nuestro carácter y puede ayudar a contrarrestar ciertas actitudes, ciertos caracteres o ciertas tendencias que de manera genética traemos con nosotros. Desde luego que suscribo tu punto de vista y estoy de acuerdo contigo, Mercedes, Judith, y que va en línea con lo que hemos venido mencionando. Te agradezco mucho tu comentario y a todos aquellos que quieran participar, como ya lo he mencionado, son más que bienvenidos sus puntos de vista, comentarios, aportaciones, dudas, etc. Entonces, complementando justamente el punto de vista de Mercedes y lo que hemos venido desarrollando y mencionando también con bases históricas, científicas, desde otros autores también,
Nuestra moralidad es indudablemente una combinación de genes y de cultura. Cultura, lo hemos mencionado varias veces, como un aspecto único del ser humano. Es algo que solo el ser humano está en capacidad de desarrollar. Piensen ustedes en lo que puede significar cultura en nuestro país. Pues son nuestras tradiciones, indudablemente forman parte de nuestra cultura. Yo ponía el ejemplo del mariachi, de la charrería. Viene este 2 de noviembre nuestro Día de Muertos. Es algo único en el mundo. Ningún pueblo como el mexicano celebra a la muerte. O nos hablamos de tú con la muerte. Es algo que para los extranjeros es algo muy particular y muy llamativo. Esto indudablemente tiene que ver con nuestra cultura y con nuestras tradiciones. Es decir, la cultura implica un alto grado de complejidad que únicamente los seres humanos somos capaces de desarrollar. Los seres humanos no somos por naturaleza seres de necesidades insaciables y egoístas, sino más bien seríamos seres mestizos desde este punto de vista y mixtos, donde se mezclan impulsos egoístas y comportamientos y motivaciones sociales. Van de la mano, van entremezclados y van adelante, pues ahora sí que como decimos acá, junto con pegado, ¿verdad? Si alguien piensa distinto, me gustaría escuchar también su punto de vista y sus observaciones a lo que estamos comentando. Y podemos hablar también del Homo ethicus. Fíjense ustedes el término, del hombre ético, del ser humano ético. Y que le está permitido a este Homo ethicus anticipar las consecuencias de las acciones, esto es, reconocer los vínculos entre medios y fines, es decir, esta capacidad de reflexión llevada hasta un punto de vista, hasta un punto importante, hasta un cierto extremo, nos permite también hacer juicios de valor. Hemos hablado de axiología. Recordemos que cuando hablamos de temas axiológicos, nos referimos a los valores. A eso se refiere axiología. Entonces, haciendo juicios de valor, evaluamos acciones, preferimos unas sobre otras. Y finalmente también elegir entre líneas de acción alternativas o el libre albedrío. Y que está profundamente enraizado en la tradición cristiana. Recordemos que en el libro del Génesis, cuando se da la expulsión del paraíso de Adán y Eva, les dice Dios que, bueno, deben de salir del jardín del Edén, además de trabajar el pan con el sudor de su frente y ganarse el pan con el trabajo diario. Otra de las interpretaciones de esta expulsión es que el hombre debe elegir, el ser humano debe elegir entre el bien y el mal. O este concepto de árbol del bien y del mal que también estaba en el jardín del Edén. Y que hay otro autor, amigas, amigos, que yo les recomiendo mucho, los invito a tomar nota de él, que es un autor alemán llamado Erich Fromm. Lo habremos escuchado, lo habrán escuchado. Es el libro de justamente de una obra muy importante del siglo XX, con muchas implicaciones y muy conocida, incluso popularmente, que es El arte de amar. Entre otras obras que yo les recomiendo mucho, hay otra que es Tener o Ser, por ejemplo, muy recomendable. Hay otra que es La Revolución de la Esperanza, muy recomendable. Hay otra que es Animales, bueno, en fin, por lo menos esas tres serán importantes. Se me escapa ahorita algunos otros nombres, los voy a traer en las siguientes sesiones. Sería un compromiso que tengo con ustedes. Y desde luego también tenemos que en el arte de amar, al comenzar la obra, Fromm, que vivió de 1900 a 1980, es uno de los pensadores más importantes del siglo XX, yo diría que está entre los más importantes del siglo XX, y dice Fromm que la primer paradoja del ser humano, él era de origen judío alemán, con un judaísmo muy enraizado desde el punto de vista antropológico, desde el punto de vista mental,
Y decía en pocas palabras que la primer paradoja que tenemos como especie, que la mencionamos ya de alguna u otra manera antes en esta charla, esta tarde, es que como seres humanos no elegimos dos cosas fundamentales. Primero, que sepamos, nadie eligió nacer. Es algo que Dios eligió desde el punto de vista judeocristiano por nosotros. Y en segundo lugar, nadie se quiere morir. Ni siquiera los suicidas, ojo, porque los suicidas lo que hacen es escapar de una situación de desesperación extrema. Entonces, lo que están buscando a final de cuentas, por la razón que sea, pero lo que ellos buscan a final de cuentas es escapar de esa situación de muerte o de desolación o de desesperación y salvarse de ello. Entonces, de alguna u otra manera están buscando también, aunque parezca contradictorio, la vida. Entonces Fromm hace este comentario que se me quedó muy, muy grabado, muy marcado, como la primer paradoja del ser humano. Y otra de las paradojas, o haciendo un análisis de lo que decíamos del libro del Génesis, es que cuando Dios expulsa al hombre, entendido como especie, es decir, al hombre y la mujer, a Adán y a Eva, del paraíso, los condena, además de a trabajar la tierra, como tradicionalmente se conoce, una de las consecuencias de esta explicación mítica del Génesis. La otra consecuencia decisiva es que el ser humano escapa o ya no va a pertenecer nada más al mundo instintivo. Sí seguimos perteneciendo al mundo instintivo de los animales, pero también tenemos esa otra parte de libertad. Estamos condenados, entre comillas, a ser libres. Y siendo libres, a tener libre albedrío. Que si el libro es de animales a dioses. De animales a dioses es otro libro, me confundí un poquito, gracias Marta. Es otro autor que les recomiendo, pero no es de Fromm, es de un israelí que se llama Yuval Noah Harari, con H. 21 lecciones para... Que también es autor exactamente de 21 lecciones para el siglo XXI. Es otro autor, bueno, mucho más contemporáneo, mucho más reciente, pero también digno de ser leído. Homo Deus, también es otra obra de Yuval Noah Harari. De hecho es un tridente, es de animales a dioses, Homo Deus, y al final cierra con 21 lecciones para el siglo XXI. Gracias por quien haya hecho la pregunta. Mercedes. Gracias, Mercedes. Y entonces hablábamos de la capacidad ética como el resultado de un proceso evolutivo, gradual y cultural, que es un atributo que solo existe cuando las capacidades intelectuales han alcanzado un cierto grado avanzado del desarrollo, que es el caso indudablemente de nuestra especie. Ahondando, explicando un poquito más este concepto de Homo eticus, las condiciones necesarias para que se dé el comportamiento ético solo aparecen cuando se atraviesa un cierto umbral evolutivo. Y me gusta hacer el paragón, si ustedes me lo permiten, amigas, amigos, entre lo que es el concepto evolutivo de Charles Darwin, o su teoría de la evolución, y el concepto creacionista de la Iglesia Católica, porque creo que no son conceptos que se contrapongan. O bien, si nosotros pensamos en los millones de años en los que la especie se ha desarrollado, y recientemente quizá 100.000 años de la existencia la última parte de la existencia del Homo sapiens, no creo que eso se contraponga con la creación de los 7 días de la que nos habla la Biblia, porque los 7 días no deben de ser entendidos en sentido literal, es una explicación, llamémosla mítica, figurativa. O la misma obra de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina, en la cual traduce el Génesis en sus pinturas. Recordemos que va creando Dios primero a la luz, crea la luz. Segundo va creando al mundo físico, después a los animales. Antes creó desde luego a los astros, después a los animales, a la vegetación. Y finalmente crea a Adán. Está la creación de Adán y la creación de Eva. Bueno, estos 7 días se podrían entender desde mi punto de vista, y creo que es una línea de investigación interesante,
podrían ser comparados con estos millones de años. Poco a poco se fue creando todo. Poco a poco la naturaleza jugó su papel protagónico en esto, la naturaleza creada por Dios para quienes somos creyentes. Y finalmente, en un momento determinado de la evolución, surge el Homo sapiens sapiens con el cerebro que tenemos actualmente. Y surge entonces la capacidad de decisión, y surge entonces el libre albedrío, y surgen todas las demás características que hemos venido mencionando. Me parece un tema incluso, bueno, esto es algo personal, pero incluso apasionante de estudiar. Cómo pueden confluir, por una parte, el discurso evolutivo, digamos, darwinista o de selección natural que hemos venido mencionando, y por otra parte, el discurso creacionista, y cómo incluso se pueden complementar, yo diría. No sé ustedes qué piensen o cuál sea su punto de vista, me gustaría conocerlo. Es posible entonces distinguir entre el origen de la capacidad moral que derivaría de la evolución biológica y el origen, por otra parte, de los contenidos éticos que tendrían una raíz cultural propia del ser humano, como lo hemos venido, reiterando. Hablábamos de que solo después de un cierto umbral evolutivo se dan las condiciones para el comportamiento ético. Esta aproximación, lo mencionamos con otras palabras, ha sido gradual, pero tales condiciones aparecen solo y de manera relativamente repentinas cuando se ha alcanzado el nivel intelectual que hace posible otros dos aspectos cruciales, que son la anticipación del futuro que tenemos, es decir, este concepto que es abstracto del tiempo. Podemos hablar de un pasado, de un presente y de un futuro. Y también tenemos la capacidad de abstracción, de hablar de conceptos que no son quizá como esta mesa, sino de ideas que no son aprehensibles por los sentidos de manera inmediata, sino que son abstracciones. Esto es propio del ser humano también. ¿Qué aporta entonces a la bioética? La concepción evolutiva de la vida y la concepción evolutiva del ser humano. Ha habido proyectos como el del Gran Simio, que se pueden consultar para mayor información en internet, muy interesantes, por cierto. Hay aportes del pontificado de Francisco, hemos mencionado algunas de sus principales obras, Hermanos Todos, la Laudato Si, que es otra de sus encíclicas. Otro documento importante y que lo hemos mencionado en el programa de mi querida Marta González, en varios programas de radio, es la querida Amazonía, es otro programa, otro documento, quiero decir, muy importante de Francisco. Y reiterando lo que hemos mencionado desde la sesión pasada, pero también en esta, las circunstancias del ambiente nos influyen también, pero no nos determinan. Es decir, no nos podemos escudar en un ambiente en el que crezcamos para adoptar tal o cual conducta. A final de cuentas, lo que prevalece en el ser humano es justamente la libertad, el libre albedrío que tenemos. Aquí, bueno, una imagen justamente de la encíclica Laudato Si de Francisco sobre el cuidado de la casa común. Y otra imagen en la cual incluso se permite recibir en el Vaticano a grupos de la Amazonia. Sabemos que estos grupos manejan conceptos muy de ellos, como la Pachamama o la Madre Tierra en su propio dialecto. Y cómo Francisco toma varios de los conceptos, se permite tomar algunos conceptos que ellos manejan, también después del sínodo de los obispos sobre la querida Amazonía, y los va explicando con gran paciencia a lo largo de estos documentos que una vez más les recomiendo grandemente. No sé si alguien ya lo leyó, me gustaría conocer su punto de vista, y si no, puede ser una pequeña tarea que les puedo ir dejando para ir hablando sobre ellos en las próximas sesiones. El ir leyendo, quizá no todos los documentos de una semana a otra, ni toda la encíclica para la próxima semana, pero sí irnos familiarizándonos con ella, porque tiene gran valía para lo que estamos platicando, creo yo. Aquí está el otro documento que hablamos, la querida Amazonía. Hablábamos de que es una exhortación apostólica post-sinodal, es decir,
Un sínodo, lo decíamos, es una reunión de obispos de una cierta región del planeta, en este caso de la Pan-Amazonía, de 9 países de América del Sur. Va dirigida al pueblo de Dios, pero también a todas las personas de buena voluntad. Así son también las encíclicas, van dirigidas al pueblo de Dios, pero también en no pocas ocasiones pueden ir a todas las personas de buena voluntad. En este caso, así es también. Algunas diferencias de los animales humanos con los animales no humanos serían, resumiendo un poco lo que hemos comentado, bueno, la mayor capacidad cognitiva, es decir, el manejo del pensamiento simbólico, de recordar el pasado y de anticipar el futuro, creando símbolos arbitrarios. En segundo lugar, la capacidad de lenguaje, a un gran nivel de desarrollo. La autoconciencia, entendida como un segundo nivel de conciencia. La libertad y la capacidad moral, también derivada de la complejidad en la que nos desarrollamos. La apertura a la pregunta por el sentido de nuestra vida, finalmente. Esto, al menos que se sepa, es algo que el resto del mundo animal no comparte. No se pregunta por el sentido último de la existencia, de la vida, del por qué estamos aquí, del hacia dónde vamos, de cuál es nuestra misión. Serían algunas de las principales diferencias de los animales humanos con los animales no humanos. Me voy un poco más rápido porque el tiempo se hace más corto. La capacidad de elección entre diversas formas de responder, anticipando las consecuencias de nuestras acciones, sería otra consideración. Si bien el ser humano es un ser biológico, tampoco podemos decir que se reduzca a ello. El hombre nunca ha estado en la pura naturaleza, sino que ha construido mundos. De una u otra manera, esto se está volviendo literal. Estamos a nada de poder colonizar otro planeta, que es el planeta rojo, que es Marte, y de utilizar a la Luna como una plataforma para llegar a él. Entonces esto de construir mundos ya no sería metafórico, sino literal. Haciendo de este estado prehumano el Edén en el que el hombre nunca estuvo. El ser humano ha construido un mundo actuando en él, valorándolo y dotándolo de sentido. Según ciertos autores como Nicole, en la metafísica de la expresión, dice que el sentido crea un sistema de fines, motivos y razones. La pregunta del por qué y el para qué no es un mero desahogo emocional. El sentido es justamente la racionalidad propia de una forma de ser irreductible a lo físico. Es decir, no nos movemos nada más en el nivel físico, sino también metafísico. Ahí está otra diferencia ontológica sobre una ética evolucionista u otra consideración. La comprensión es una también cualidad exclusivamente humana. Si estamos en condiciones de modificar el entorno y el entorno es determinante, entonces el ser humano puede modificar sus propios procesos evolutivos. Otra vez la genética, otra vez la capacidad de modificación de nuestra misma especie. Y con ello llegamos a la paradoja de la selección natural, creando un punto de quiebre o un salto ontológicamente crucial del que todavía no podemos dar razón. No estamos en condiciones de dar razones, porque no somos dioses. Todavía no estamos en condiciones, y no creo que lo estemos nunca, de dar razones a esto. Científicamente se podrá modificarnos como especie. La clonación es una vía para ello, por ejemplo. La modificación genética. Pero ¿es ético? Abro la pregunta. Pensemos en esto. ¿Es ético? Me gustaría conocer sus puntos de vista. Otra autora, Juliana González, que ya le hemos mencionado, mexicana, dice que la vida universal, infinitamente diversificada, evoluciona y se hace a sí mismo cerebro, vida que piensa, ama, imagina, etc. Y esa vida se encuentra consigo misma, se ve a sí misma en tanto que vida. El sujeto principal es la vida y el hombre no es sino esa singular creación suya por la cual ella logra el prodigio de autoconocerse y de transformarse por medio de la mente y de la mano del Homo sapiens.
Da para reflexionar esto, creo yo. Los rasgos o comportamientos morales que parecen casi extendidos casi universalmente en las culturas y en los individuos. Y bueno, se nos acaba el tiempo, amigos, pero ya seguiremos platicando la próxima sesión, en la que los invito a vernos el próximo lunes a las 6:30. Muchas gracias. Bye bye.